Díganme, ¿cuántas familias tienen problemas? Levántate, come y sigue caminando. Se acaba de proclamar la palabra de Dios y resuena en nuestra mente y en nuestro corazón ese Evangelio de Juan, cuando Jesús nos dice: yo soy el pan bajado del cielo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hermanos, ese gran milagro de Jesús, el milagro por excelencia, no tanto de convertir el pan en su cuerpo o el vino en su sangre, sino el milagro de vivir con nosotros para siempre. Y sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y tenemos a Jesús Eucaristía en nuestros sagrarios, en nuestras iglesias. Ese Jesús Eucaristía que siempre nos está esperando y que nosotros tenemos la fortuna de estar con Él, de dialogar con Él, de exponerle nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Tenemos esa oportunidad de darle gracias a Dios por los favores que nos concede a cada momento y de todos los días. También tenemos esa oportunidad de pedirle perdón cuando nosotros extraviamos el camino. Y a mí nunca se me olvida un ranchero que me dijo una vez: le he hecho los surcos chuecos a Dios. Cuando le hacemos los surcos chuecos a Dios, también está Él ahí para escucharnos y para perdonarnos. Por eso, para mí, el milagro de los milagros es que Dios camina con su pueblo, camina con nosotros en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la aflicción y el gozo. Es Jesús Eucaristía que nos va acompañando en esta vida. Escuchamos también la carta primera a los Corintios, que por allá en el año 54 Pablo escribía a los Corintios, donde, bueno, voy a criticar a los Corintios. Corinto es un puerto, y aquí conocemos Acapulco y Zihuatanejo, y ya ven, en los puertos se dan todos los vicios. Bueno, así eran los Corintios. San Pablo les escribe 2 cartas, y en esta carta primera, de una manera maravillosa, les dice: hermanos, yo les voy a transmitir lo que a mi vez yo recibí. Cristo ya hacía mucho tiempo se había muerto, y narra exactamente lo que los 3 primeros
evangelista nos dice que en la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó pan, lo partió, lo dio, les dijo: tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Del mismo modo tomó el cáliz, exactamente, repite lo que Jesús hizo el día que fundó la institución de la Eucaristía, el día que fundó la Eucaristía. Yo quiero insistir en este detalle, mis hermanos, cómo por más de 2000 años hemos estado celebrando la Eucaristía. A través de estos 2000 años hemos observado tantos milagros eucarísticos. Durante todos estos 2000 años hemos visto muchísimas manifestaciones referentes a Jesús en la Eucaristía. Y por eso el día de hoy, al celebrar este quinto Congreso Eucarístico, debe ser la oportunidad de oro para que nosotros renovemos la fe, el amor, la devoción, la adoración a Jesús sacramentado. Casi estamos coincidiendo con el Congreso Eucarístico Nacional, y el lema que se puso en los congresos, que por cierto quiero decirles que me ha dado muchísimo gusto que en todos los decanatos se hayan celebrado estos pequeños y no tan pequeños congresos decanales. Bendito sea Dios. Pues el tema que se ha tomado en los congresos de este 2019 es precisamente la primera lectura, y de una manera a grandes pincelazos se las voy a decir. Se trata del profeta Elías, este hombre que luchó por la causa de Dios, este hombre que defendió la fe verdadera en el Dios único, pero que fue atacado por medio de las instituciones, fue atacado por el mismo rey, se llamaba Ahab, por cierto significa el amoroso, el cariñoso, bueno, Ahab, ¿sí? Y una mujer extranjera fenicia llamada Jezabel. Él se fue a esconder al sur del lago de Tiberíades, para los que vayan a ir, se llama Hamat Gader, agua caliente, Hamat Gader. Ahí es donde el cuervito le llevaba de comer. Pero esta mujer inteligente se dio cuenta dónde estaba Elías y lo mandó perseguir. Él tuvo que huir hacia Egipto, al monte Sinaí. Es una referencia donde dice que caminó 40 días y 40 noches, huyendo de la tal Jezabel. ¿Qué sucedió en el camino? Aquellos desiertos son muy duros y muy difíciles. Yo, cuando tengo oportunidad de llevar gente por allá, ahí cerca del Mar Muerto, los hago que caminen, pero ya por malintencionado. A ver, vamos a llegar de aquí al mar o de aquí a allá. Inmediatamente la gente siente el rigor del calor, y sobre todo hay un calor muy feo que se llama Hamsim,
el de los 50 grados. Y lo peor es que llega el viento, por eso los beduinos se cubren la cara, porque llegan las arenas y parece que dan un balinazo en la cara. Bueno, la travesura que yo les hago a la gente es que caminen un poquito en el desierto. Inmediatamente se empiezan a quejar. Y yo les digo, ¿ya supieron por qué los hebreos se quejaban cuando iban en el desierto? Al sentir el rigor, no sé si me pudieran controlar un poquito mejor el sonido. Al sentir el rigor del desierto. Bueno, llega Elías a un lugar y ve un árbol que se llama retama, no hay de otros allá. La retama es como los mezquites. Y entonces, desilusionado de la vida, por aquellas persecuciones, por defender la causa de Dios, Elías se acuesta bajo esa sombra con la intención de morir, con la intención de no despertar. Entonces Dios manda a su ángel a que despierte a Elías, pero también le manda una jarra de agua y pan. Y es cuando le dice Elías, levántate y come, porque el camino todavía es largo. Muy bien, Elías se levantó, comió, pero se volvió a acostar. Nada de caminar, se volvió a acostar. Otra vez Dios manda al ángel, Elías, levántate, bebe y come. A la segunda, Elías empieza a caminar hasta el monte de Dios, el monte Horeb, el monte Sinaí. Hermanos, estas lecturas nos deben ayudar. Cómo la intención de los organizadores de estos congresos es que hagamos lo de Elías. Pueblo de Dios, levántate y come, porque el camino es largo todavía. Aquí, mis hermanos, es donde yo quiero invitarles a que consideremos grandemente el regalo de la Eucaristía. Este gran don que Dios nos ha regalado, porque la vida tiene sus dificultades. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el fracaso, la enfermedad, las dolencias, la desilusión, el no lograr las metas? Y aquí, mis hermanos, es donde Dios dice a esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, levántate, come y bebe, porque el camino todavía es largo. Sabemos que México está pasando por muchas dificultades de inseguridad, de falta de oportunidades. La familia está sufriendo, los jóvenes también. No tenemos todavía, se nos han prometido muchas cosas, pero todavía no las podemos palpar de todo. Aquí mismo en Iguala vamos a celebrar o recordar el 5º aniversario de este acontecimiento de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Y así por el estilo,
Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, tenemos acontecimientos que atentan contra la persona, contra la dignidad humana, atentan contra la vida. Y hermanos, Dios nos está ofreciendo una salida, acercarnos a la Santa Eucaristía. Yo quisiera ponerles un reto. Agarren cualquier misalito que tengan del mes que quieran, y en el misal trae 3 oraciones cada misa. La oración del principio, que se llama colecta, la segunda, que se llama sobre las ofrendas, y la tercera, que se llama después de la comunión. Lean esa tercera. Están todos los frutos maravillosos de la Eucaristía, las consecuencias de la Eucaristía. La Eucaristía nos une con Dios. La Eucaristía nos perdona los pecados. La Eucaristía nos libra de las enfermedades. La Eucaristía nos hace más hermanos. La Eucaristía nos regala la gloria del cielo. La Eucaristía nos da sabiduría, etc. Yo simplemente les hago este reto: lean esta tercera oración y van a ver las maravillas de la Santa Eucaristía. Por eso este 5º Congreso, Dios quiera por medio de él que nos ayude a ser más eucarísticos. Yo desde el principio de mis palabras les quería decir que mi primer sentimiento que tengo ahora es de alegría y de gratitud. Dios quiera que por medio de este congreso el Señor nos conceda eso, la alegría y la gratitud, para podernos levantar y seguir caminando. Díganme, ¿cuántas familias tienen problemas? Levántate, come y sigue caminando. ¿Cuántos muchachos o estudiantes tienen problemas? Levántate, come y sigue caminando. ¿Cuántos problemas sociales tenemos? Nos dice Dios: levántate, come y sigue caminando. A nosotros los sacerdotes: levántate, come y sigue caminando. A las santas religiosas: levántate, come y sigue caminando. A todos el Señor nos invita a adquirir esta fuerza que es la Eucaristía, adquirir esta sabiduría que es la Santa Eucaristía. Voy a hablar de 2 temas brevísimamente. La diócesis de Chilpancingo, Chilapa, y yo pudiera decir Guerrero, se basa en unos pilares muy fuertes, y entre ellos es la Eucaristía. Yo he observado casi en todas las diócesis que tenemos iglesias muy bonitas, le ponen oro hasta la campana. ¿Por qué? Es un fruto de amor a Jesús Eucaristía. Es la fe de ustedes, es la devoción. También le quiero decir al Padre Valdemar que casi en todas las iglesias tenemos una capilla dedicada al Santísimo Sacramento. ¿Y sabe cuál es la maravilla? Nunca está solo el Santísimo. Siempre hay muchísima gente. De ahí que yo digo que uno de los grandes pilares que existen en esta diócesis es
el amor, la devoción a la Santa Eucaristía. Yo vengo de fuera, de otra realidad, y realmente me sorprende Guerrero, me apantalla Guerrero por sus tradiciones. Tienen cosas bien bonitas. Yo, cuando tengo la oportunidad, siempre hablo del otro Guerrero, de las cosas buenas y de las cosas positivas que tiene Guerrero. Y entre las cosas, aunque ustedes no se den cuenta, es su fe, su devoción, su amor a Jesús, Eucaristía. Hermanos, no lo perdamos, sigamos, y sin duda la Eucaristía ha sido la gran defensa de este pueblo de Guerrero y de esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Dios quiera pues que continuemos. Es algo valioso, algo único que tenemos y debemos seguir adelante. Finalmente, yo les decía que a través de los 2000 años ha habido, vamos a decir, milagros de la Santa Eucaristía. Y me voy a permitir yo, como fraile franciscano, que a veces no parezco fraile franciscano, recordarles que nuestro Padre San Francisco nos pidió a los frailes dos cosas. Dice: donde quiera que encuentren la palabra de Dios y la Eucaristía en lugares indignos, recójanlos y pónganlos en un lugar debido. Por eso San Pascual Bailón, la tradición eucarística dentro de la orden franciscana. Y nuestro seráfico Padre decía: cuando estén ante el Santísimo o una cruz, digan: te adoramos aquí y en todos los lugares de la tierra, ya que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Algo que se reza parecido en el Vía Crucis. Como San Francisco nos pide que donde quiera que haya una manifestación de Jesús Eucaristía, lo adoremos ahí y en todos lugares donde Él se encuentre. Y todavía, hablando de los milagros eucarísticos, ustedes recordarán la historia de la mula de San Antonio, que allá en Tolosa, al sur de Francia, otro lo ponen en Rímini, había por ahí un hereje que no creía en la Eucaristía. Entonces San Antonio de Padua hizo un reto. Dice: encierra tu mula 3 días. Al final la sacas después de los 3 días. Y entonces Antonio de Padua hizo un altar donde puso la Santa Eucaristía. Y también a un lado pusieron hierba fresca, avena, por cierto, avena. ¿Y cuál fue el milagro? Que después de esa mula hambrienta de 3 días, la sacan y sin pensarlo, sin titubear, va directamente a la Santa Eucaristía y se arrodilla aquel animal. Hermanos, les cuento esto porque si un animal irracional supo reconocer dónde estaba Jesús Eucaristía, y aquel animal hambriento eligió adorar al Santísimo Sacramento en vez de ir a comer,
Creo que nosotros, seres humanos, bautizados, tenemos más inteligencia y más sabiduría para poder descubrir dónde está Jesús, dónde adorarlo, dónde venerarlo. Pues hermanos, gracias por estar aquí. Gracias por esta manifestación de amor y devoción a Jesús Eucaristía. A las 4 de la tarde o 4:30 vamos a tener la oportunidad a las 4 de hacer la procesión de aquí a San Francisco. Creo que es una hermosa oportunidad para darle ese toque misionero a la Santa Eucaristía, que con nuestra fe, nuestra devoción, nuestra reverencia a la Santa Eucaristía, hablemos, aunque no digamos nada, un testimonio a la gente de Iguala, a la gente que nos observe, a la gente que nos vea caminar y peregrinar con el Santísimo Sacramento. Pues hermanos, continuemos esta celebración, venerando al Señor en su cuerpo y en su sangre, y que este Congreso Eucarístico sea la oportunidad para reavivar esa fe, esa llama a Jesús sacramentado. Pues hermanos, sean bienvenidos y continuemos celebrando lo que San Pablo nos transmitió, cómo se celebró la Eucaristía, y sobre todo que esa Santa Eucaristía, de acuerdo a la primera lectura, nos siga alimentando, apagando nuestra hambre y apagando nuestra sed, porque el camino es todavía largo. Hermanos, que Dios los bendiga, que así sea.